3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. El domingo pasado lanzó aquí en 3030 don Billy Joya este libro, denominado Así me acusaron. Lo ha presentado Billy Joya el domingo pasado aquí. Estuvo un par de minutos contándonos un poco de qué se trataba este libro. Pues bien, y yo le prometí el domingo pasado tener un poco más de tiempo para que nos dijera exactamente de qué se trata esto y hacerle un par de preguntas más de fondo sobre el libro. Pues bien, he cumplido mi compromiso y él ha aceptado venir aquí esta noche al programa para hablar un poco más sobre ese tema. Don Billy Joya, gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Edgardo. Tal y como platicamos, agradezco la opción de estar hoy aquí frente a la audiencia televisiva de su programa para profundizar sobre este testimonio de vida que he presentado hace una semana ante Honduras y el mundo, vinculado a 16 años de acusaciones y denuncias en mi contra, sin que hasta la fecha se haya presentado una sola evidencia documental, pericial ni testimonial en mi contra. 4 casos en los tribunales, 19 delitos, y después de 16 años sigo gozando de libertad provisional por falta de méritos en todos y cada uno de ellos. Después del 28 de junio del 2009, Edgardo, una ordalia cibernética se desató en mi contra, en la que hoy en día, en un buscador de internet, podemos encontrar el nombre de Billy Joya con 20 millones de enlaces, hablando toda cantidad de oprobios y de falsas acusaciones en mi contra. La razón de ser de este libro es simplemente contar mi verdad. Y hago un reto en la contraportada del libro, que dice: ¿podrá una sola verdad, un solo testimonio, derribar 15 años de acusaciones y falsas denuncias en mi contra? Hoy quiero ser consecuente con esa pregunta. Y hoy, después de 15 años de haber sido denunciado y acusado, en el caso particular que me gustaría exponer, si usted me lo permite, que son todas las acusaciones de la trayectoria de más de 15 años de la coordinadora del COFADE, Berta Oliva Guifarro, en este programa, ante Honduras, esta noche, pretendo que se cumpla esa pregunta. Un solo testimonio y 15 años de acusaciones y falsas denuncias en mi contra van a caer en su programa esta noche. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el detalle de esas acusaciones y por qué de esas acusaciones contra Billy Joya. El informe BJ, es decir, Billy Joya, segunda parte, 15 años después, así me acusaron. ¿Quién es Billy Joya? Billy Joya fue policía, Billy Joya fue militar. Es importante poner en contexto quién es Billy Joya o cuál es el pasado de Billy Joya, porque aquí lo acusan a usted de ser el responsable de exterminio, de ser el responsable de crímenes, de tortura, de terror, de violaciones a los derechos humanos, de desaparecidos. Es más, yo he estado leyendo este libro desde que usted me dio el fin de semana pasado y dicen que usted es responsable de desaparecer gente aquí en la década de los 80, que les cortaba las uñas, que les desfiguraba la cara, que les cortaba de forma tal de que no pudieran ser reconocidos después. Bien, ante su pregunta, Edgardo, ingresé a los 14 años a la escuela militar. Posteriormente regresé graduado de Carabineros de Chile a los 19 años como oficial de policía. Me desempeñé como oficial de policía a lo largo de mi carrera. Fui miembro de los servicios de contrainteligencia, en aquel entonces de las Fuerzas Armadas, y posteriormente, en el año 95, cuando se funda la Fiscalía del Estado, la Fiscalía decide iniciar los primeros procesos de acusaciones por violaciones supuestas a violaciones de garantías individuales en la década de los 80. Entonces su carrera es policial, eminentemente. Fundamentalmente policial, mi formación y mi carrera. Formación policial, carrera policial. Sin embargo, dice que formó parte de la organización de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. Porque en aquella época, recuerde usted, que la policía era parte
de lo que era en sí Las el Fuerzas estamento Armadas. de las Fuerzas Armadas. Incluso mucho oficial de ejército iba a prestar servicio a la policía. En mi caso particular no fue ese porque fui formado en Carabineros de Chile y regresé como oficial de policía. Esa actividad de contrainteligencia, siendo usted policía y que la policía formaba parte de las Fuerzas Armadas en ese entonces, ¿fue en los 80s? Exactamente, estábamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Recordemos que para ese entonces el Frente Sandinista había triunfado a través de la revolución que había votado Anastasio Somoza en Nicaragua. Sistemáticamente ellos decidieron exportar la revolución a países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Y de la forma, en parte como lo hacían, era enviar cualquier cantidad de pertrechos, armas y municiones a los movimientos guerrilleros del resto de Centroamérica, bajo la estrategia del dominó. En función del apoyo que recibían de Cuba, ya tenían puesta la primera bandera comunista en Nicaragua y ahora tenían que tratar de hacer que el resto de los países centroamericanos cayeran bajo la égida del comunismo. ¿Y usted se encargó de, qué tan cierto es eso, de que usted se encargó junto a otras personas, militares o policías, que hombres y mujeres, estudiantes o adultos que en esa época o en esa década de los 80 levantaban, enarbolaban la bandera rojo-negro, la bandera del comunismo, la bandera de izquierda, de Cuba, lo que sea, y que querían implantar aquí en Honduras el sistema comunista, como sea? ¿Qué tan cierto que usted se encargó de frenar ese intento a través de...? Ok, es bien sencillo, Edgardo, y gracias por su pregunta tan frontal y tan directa. Porque todo lo que tiene que hacer cualquier hondureño para conocer en detalle mi verdad en relación a su pregunta es simple y sencillamente entrar a mi página de internet www.billyjoya.com o comprar en diferentes librerías de Honduras este libro para conocer en detalle mi verdad. Y ratifico ante su pregunta que es absolutamente falso. Esta ha sido mi lucha de 15 años, Edgardo. Más directamente, ¿Billy Joya es responsable de los desaparecidos en Honduras? Absolutamente no. Y esto lo relato con lujo de detalles. Relato todas las tramas que desde la Fiscalía, primera Fiscalía del periodo 94-99, se urdieron en mi contra. Relato en más de 35 páginas las acusaciones de Berta Oliva Alfarro que a lo largo de estos 17 años, como denuncias y acusaciones, ha hecho en mi contra. Y pongo en evidencia, con evidencias mismas, por qué todas y cada una de esas falsedades, de esas afirmaciones, son falsas. Esa es la razón de ser de este libro. Esa es la razón de ser, de estar hoy aquí ante el pueblo hondureño y de estar sometido a la justicia y de poder someterme a cualquier foro, a cualquier tribunal donde yo sea llamado en condición de testigo e imputado para dar mi verdad de los hechos. ¿Por qué aquí en diferentes medios, diferentes organizaciones, periódicos en Estados Unidos, periódicos en el área centroamericana, organizaciones en el área centroamericana de defensa de los derechos humanos, lo tildan a usted de un criminal, de un torturador, de sembrar el terror, de los desaparecidos, etcétera, etcétera, de una máquina de exterminio, Fíjese de un usted, fantasma de la Guerra Fría? Fíjese usted lo que pasa, fíjese usted lo que pasa en el 2009. El mismo día que el expresidente Zelaya sale del poder, yo estoy en su programa dando un análisis político en función de mi derecho de libre expresión de pensamiento. Ese simple hecho de haber expresado mi opinión desarrolló una ordalia cibernética en la que el mismo expresidente Zelaya, Patricia Rodas, el ministro de la Presidencia Flores Lanza y otro montón de funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya comienzan a señalarme como responsable de la seguridad del Estado, como responsable de la persecución a la resistencia, como responsable del cierre de canales de televisión, cuando yo ya me encontraba fuera del país, y la estrategia no fue otra que tomar el mito de la década de los 80 como violaciones a derechos humanos con el nombre de Billy Joya y pegárselo como estrategia al gobierno de Roberto Micheletti Baín. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo alrededor del mundo que en Honduras se estaban violentando las garantías individuales de las personas. Pero ese es otro asunto. Del 28 de junio para acá, ese es otro rollo. Como el punto es al que voy yo. De la década de los 80, ¿por qué Billy Joya? Usted me dice que no tuvo nada que ver con el tema de los desaparecidos, que usted no mató gente. Absolutamente. Negativo y absolutamente no. Y en detalle, vuelvo a repetirle, Edgardo, le agradezco la forma directa como usted me lo pregunta. Y vuelvo a decirle,
en cada uno de los hechos que se me ha imputado. La historia está relatada con lujo de detalles en este libro. Y se lo pregunto porque aquí mismo dice, Joya, responsable de más de una docena de delitos. Billy Joya es responsable de 14 desapariciones, acusa COFADE. Fallo contra Pinochet debe servir de referencia contra Billy Joya. Billy Joya le está mintiendo al juez. Ni su cara de inocente salvará a Billy Joya. No es posible que se conceda libertad a un asesino como Joya. Capitán Joya absuelto. Hasta la fecha el Poder Judicial ha sido incapaz de aplicar la ley y castigar a los culpables de estos actos. Es decir, si usted dice que no es responsable, ¿por qué lo acusan a usted? ¿Porque usted tiene esa imagen de ser ese hombre que se encargó de desaparecer gente en los 80? Todo lo que usted acaba de decir, Edgardo, son expresiones vertidas por Berta Oliva Guifarro. Y quiero agregar una más, vertida por ella en 1995. No sabemos desprestigiar personas. Nuestro argumento es decir la verdad. Durante 15 años, Berta Oliva estuvo diciendo exactamente lo que usted acaba de repetir en este instante. Nunca me acusó. Sin embargo, decía, tiene las pruebas y los nombres de las personas que son testigos de los hechos de los cuales ella me acusaba. Han pasado ya 15 años. Durante 8 años nunca me acusó, pero finalmente esa historia cambió. Y si usted me permite que le relate, voy a demostrarle cómo Berta Oliva Guifarro durante 17 años ha utilizado mi nombre para recorrer el mundo, para conseguir dinero para su causa, sin fundamento y con todo tipo de afirmaciones falsas. Es decir, y aparte del caso de Berta Oliva, que usted lo tiene así en un apéndice, como tiene también el caso de los esposos Reyes Vaca, como el caso de Hans Madison, como el caso de 6 estudiantes que fueron detenidos, etcétera. Es decir, sobre estos casos contra los cuales supuestamente usted era el responsable de estas torturas, de estas desapariciones, etcétera, hubo una acusación formal, hubo un proceso judicial, totalmente, hubo testimonios de gente, sí, señor, en contra suya, etcétera. Claro, y quiero decirle algo, tengo 15 años de estar esperando en cada uno de esos 5 casos, por cada uno de esos 19 delitos que se me han imputado, una sola prueba documental, pericial y testimonial. Aquí estoy, gozando de libertad provisional por falta de méritos, y continúo esperando que se presente una prueba en mi contra. Pero un momentito. ¿Hubo testimonio en su contra? Es decir, ¿hubo juicio en estos casos? Por supuesto. ¿Pero qué pasó? Seguimos pendiente. En el caso particular de Berta Oliva Guifarro, en el caso que denuncio, o sea, ¿me quiere decir que ninguno de estos casos, ninguno de estos 19 acusaciones no existe sentencia firme, ni absolutoria, ni condenatoria, en absoluto? ¿Por qué no hay nada de eso? Ni lo condenaron, ni lo absolvieron. ¿Por qué? En el aire usted así nada más. Yo le quiero decir algo. Cuando Berta Oliva me acusa a mí, en el caso de Catacama Solancho, a través del COFADE, yo presento una manifestación escrita a través de mi apoderado legal en el juzgado de Catacamas. El simple hecho de presentar este documento, que ya es parte de mi página en internet, fue suficiente para que la Fiscalía del Estado, ya no del periodo 94-99, y los tribunales perdieran todo el interés y la iniciativa en ese caso de acusación, en el que ella me imputa 9 delitos, en 2 casos en los que no tuve absolutamente nada que ver. Y está evidenciado en mi página, en el libro, con cada uno de los documentos que demuestran no solamente el falso testimonio, la artimaña con que Berta Oliva durante estos 17 años ha utilizado mi nombre para andar por el mundo. ¿Por qué entonces esta acusación es en su contra? Le voy a decir por qué. Porque soy el único oficial de las Fuerzas Armadas que siempre que mi nombre sea mencionado, he dado la cara. Soy el único oficial que he venido a este y a cuanto programa ha sido posible. Y les he dicho en su propia cara, Edmundo Orellana Mercado, usted mintió. Berta Oliva Guifarro, usted ha mentido durante 17 años. Y así sucesivamente a cada uno de ellos. Y no lo he dicho de espalda, lo he dicho de frente. Y he dicho, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento. Dígame, si usted efectivamente acepta que durante los 80 usted como policía, que en ese entonces la policía formaba parte de las Fuerzas Armadas, formó parte usted de este grupo de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas en esta década de la Guerra Fría.
donde hubo, ¿qué?, 100 y pico de desaparecidos en Honduras. Usted dice, y ha afirmado esta noche y 413 personas muertas por acciones directas de acciones terroristas y subversivas. Muertos de ambos lados. Exactamente. Que usted no tuvo nada que ver con los desaparecidos y que usted no mató gente y que usted no se encargó de desaparecer gente. Entonces, ahí en esa organización de contrainteligencia en la que usted participó, si usted no se encargaba de hacerlo, ¿usted daba la orden? Absolutamente no. O sea, mire lo que está pasando ahorita. ¿Cuál es el tema del momento con el tema de la reestructuración de la policía? La necesidad de inteligencia. ¿Por qué? Porque sin inteligencia y sin contrainteligencia no se puede planificar una estrategia de combate contra la delincuencia. Desde ese punto de vista, ratifico lo que le digo. Mi proceder, en mis 18 años de servicio, estuve enmarcado en todo momento dentro de la ley y dentro de la normativa correcta de la reglamentación interna. Ha hecho usted énfasis, bueno, en estos 4 casos de los cuales resumen 19 acusaciones, usted ninguna juicio concluido, ni me han absuelto, ni me han condenado a nada por falta de evidencia, por falta de testimonio, eso es lo que usted ha dicho. Es correcto. Y uno de estos casos es el caso de Berto Oliva, que actualmente ya preside el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE. ¿Qué quiere decirnos sobre ese caso en particular? He traído un pequeño video de 3 minutos que resume la esencia de ese caso y si usted me lo permite, quisiera tener la oportunidad de que corriera el video. Lo más trascendente en las declaraciones de las 2 testigos cómplices de Berta Oliva en el caso de Catacamas comienza con la declaración de María Domitila Salinas Cabrera, quien al ir a declarar ante el juez competente y al ser preguntada si me conoce, declara que conoce al procesado, o sea, a mi persona, pero en fotografía, que nunca lo ha visto así en persona, solamente en fotografía. Posteriormente, con el propósito de corregir su error, Berta Oliva Guifarro y el COFADE interponen una segunda acusación, intentando que una segunda testigo cómplice me vincule a mí en tiempo y espacio en un hecho falso. Y cuando su segunda testiga cómplice, de nombre María de la Luz Guillén, declara ante el juez competente, mi acusadora responde: yo imagino que sí, y repito, yo imagino que sí. Y continúa diciendo, yo no lo vi en la captura de mi esposo. Creo que ambas declaraciones son trascendentes porque en ambos casos son excluyentes de mi persona y queda evidente y demostrado en este caso que se trató de una manipulación más jurídica y mediática de Berta Oliva Guifarro en mi contra. Pasaron 21 testigos más. ¿De qué lo acusaron exactamente? ¿De qué lo acusó
Doña Berta Oliva. Me acusaron ¿Qué es eso de Catacamas? ¿Sí? Sí, me acusaron de 9 delitos: detención ilegal, secuestro, robo, asesinato, tortura, cualquier cantidad. ¿Pero qué? ¿De una persona? De dos Porque personas. No conocemos nada de eso. De dos personas. Lo interesante es que acabamos de ver ahí, Edgardo, la declaración de lo que yo llamo las testigos Las cómplices. dos personas desaparecieron en Catacamas, Olancho. No, esas personas murieron en Olancho, no desaparecieron. Murieron en Olancho. Murieron en Olancho. Y lo acusaron ustedes de ser responsable de la muerte de las dos personas. Exactamente. Y la acusación la plantean los abogados del COFADE con 21 años de retardo. Le repito, con 21 años de retardo. La muerte de los señores fue en el año, supuestamente en el año de 1980, 81, ¿Y a usted lo 82. acusaron en? 21 años después. En el 2006 me acusa, perdón, en el 2006 me acusa con 21 años de retardo. Y quiero decirle a usted más que aparte de esas testigos que he puesto ahí, declaran 21 testigos más citados por los apoderados del COFADE. Y en resumen, porque en mi página web está la declaración de cada uno de esos testigos, Edgardo, la respuesta de los 21 testigos presentados por Berta Oliva: no conocen a Billy Joya, nunca lo han visto en persona, que no tienen conocimiento ninguno y que él sea responsable de ninguno de los delitos que a él se le imputan. ¿Y usted sabe cuántos años han pasado desde que me acusó Berta Oliva por este caso? Han pasado 10 años, 21 al momento de la acusación, y a esta fecha han pasado 10 años desde que me acusaron. ¿Y qué cree usted que ha pasado en estos 10 años? Ni siquiera he sido llamado a declarar al tribunal. ¿Y sabe por qué no he sido llamado a declarar al tribunal? Porque presenté una manifestación con todas las evidencias de por qué esa acusación era falsa y contradictoria. Y el Tribunal de Catacamas y el Tribunal y la Fiscalía del Estado perdieron el interés absoluto en el caso. Ni siquiera he sido llamado a declarar. Ni siquiera he sido llamado a declarar. Y Berta Oliva sigue recorriendo el mundo diciendo que los tribunales son corruptos porque yo no estoy preso. Y le pregunto, con acusaciones falsas, con testigos falsos, con falsos testimonios, usted, Berta Oliva Guifarro, pretende que yo sea juzgado, que yo sea sentenciado en un tribunal. Yo invito a cuanta gente mira este programa, que sé que es mucha, en mi página de internet www.billyjoya.com o en librerías diferentes del país en el que se está vendiendo este libro, que lean con lujo de detalles la trama de Berta Oliva Guifarro en mi contra durante 17 años. No han presentado una tan sola evidencia, Edgardo. Y hoy pido la palabra, porque creo que 17 años han sido suficientes de todo este montón de señalamientos, de todo este montón de acusaciones sin fundamento. La semana pasada presenté un caso, después del 2009, donde Berta Oliva Guifarro se da el lujo de fabricar una noticia internacional en mi contra. Y le quito la máscara y le digo por qué mintió, conjuntamente con un periodista extranjero, Dick Emanuelson. ¿Y sabe qué ha hecho desde hace una semana? Guardar silencio, porque sabe que las evidencias que estoy presentando ante el pueblo hondureño son irrebatibles. Cerramos este segmento, no sin antes agradecerle que usted haya aceptado venir al programa esta noche, tal y como me había comprometido con usted el domingo pasado, para que usted expresara con un poco más de amplitud lo que incluye este libro, y por supuesto le doy la oportunidad para que usted se despida de nuestros televidentes. Yo le agradezco, Edgardo, únicamente manifestar que el libro, el informe BJ, así me acusaron, está siendo vendido en las librerías de Metromedia, en la librería Bookmaster y en la librería Mundo Literario de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. En internet, totalmente gratis, no solo la versión del libro, sino todos y cada uno de los 2000 folios que forman parte de los anexos de este libro, con todos los testimonios y las declaraciones uno por uno, que con una mentalidad amplia pueden dejar un criterio definido a cualquiera que lo lea y tenga acceso a él, de cuál es mi verdad, de por qué hoy pido la palabra y por qué hoy señalo a estos y a aquellos que me han acusado durante 17 años sin fundamento. Y les pregunto una vez más, ¿por qué me acusaron sin pruebas? Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, don Billy Joya, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos.